Hola a todos, queridos seguidores del canal. Bienvenidos una vez más a este espacio donde les traemos las noticias más impactantes y las historias que no dejan a nadie indiferente. No olviden suscribirse y dejar su like para seguir informados sobre todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo y la actualidad. Hoy les traemos una historia que ha conmocionado a todos y que ha generado un verdadero revuelo en redes sociales. Se trata del enfrentamiento público entre la reconocida influencer Yamur Yüksel y la familia de Bar Baktas. Un escándalo que ha llegado hasta los tribunales y que promete seguir dando de qué hablar. La pregunta es, ¿cuál es la verdad detrás de este drama que se ha convertido en el centro de todas las conversaciones? La tensión estalló cuando Yamur Yüksel, visiblemente afectada, decidió hablar ante los medios justo en la entrada del juzgado. Con una expresión de cansancio y frustración en su rostro, declaró, «Ya no tengo fuerzas para seguir con esto. Durante demasiado tiempo he guardado silencio, pero es hora de decir la verdad». Sus palabras resonaron con fuerza y desataron una ola de reacciones en redes sociales. Según fuentes cercanas, el conflicto entre Yamur y la familia de Bar Baktas habría comenzado hace meses, pero todo escaló hasta un punto de no retorno. Mientras algunos defienden la versión de la influencer, asegurando que ha sido víctima de una campaña de desprestigio y manipulaciones, otros afirman que hay mucho más detrás de esta historia que aún no ha salido a la luz. El problema empezó cuando un pequeño desacuerdo entre ambos bandos fue interpretado por algunos como una simple diferencia de opiniones, pero con el paso de la semana se hizo evidente que había algo más oscuro en juego. Según varios informes, Yamur comenzó a recibir amenazas a través de mensajes privados en sus redes sociales. Estos mensajes no solo eran de odio, sino que incluían detalles específicos de su vida personal, algo que parecía indicar que alguien cercano a ella estaba filtrando información privada. La influencer, en un intento por protegerse, decidió cambiar su número de teléfono y ajustar la configuración de privacidad de sus cuentas, pero las amenazas no cesaron. Al contrario, se intensificaron. En los primeros días del conflicto, Bar Baktas fue mencionado solo de forma indirecta, ya que la influencia de Yamur en las redes sociales parecía eclipsar cualquier posible ataque directo hacia él. Sin embargo, la situación comenzó a cambiar cuando se filtraron grabaciones de conversaciones entre miembros cercanos a la familia Baktas, en las cuales se hacían comentarios muy despectivos sobre la influencer, sugiriendo que su reputación debería ser atacada públicamente para desacreditarla. A partir de este momento, los seguidores de Yamur comenzaron a alzar la voz en apoyo a su ídolo, compartiendo los fragmentos de los audios en las redes sociales con el fin de exponer lo que consideraban una campaña sistemática en su contra. La presión fue tal que Yamur, sintiéndose atacada no solo por su familia de Bar Baktas, sino también por muchos de sus seguidores, optó por responder públicamente. Fue entonces cuando apareció en la entrada del juzgado y desató la tormenta mediática. Me han acusado, me han señalado y han tratado de hacerme quedar como la villana en esta historia. Pero la verdad es que he sido yo la que ha tenido que soportar insultos, amenazas y presiones constantes. No voy a callar más. Con estas palabras, Yamur dejó claro que no piensa dar un paso atrás en su lucha por hacer justicia. Lo que parecía ser un desacuerdo menor entre dos figuras públicas se convirtió en un escándalo mediático de proporciones enormes. Los seguidores de ambas partes comenzaron a dividirse, formando dos bandos muy marcados. Mientras los seguidores de Yamur la veían como una víctima inocente de una agresión planificada por quienes querían destruir su imagen pública. Los seguidores de la familia Baktas defendían que la influencer había distorsionado los hechos y manipulaba la opinión pública con sus emociones. En el lado de la familia Baktas, la respuesta fue igualmente enérgica, pero de una manera más reservada. A pesar de que no hicieron declaraciones públicas de forma inmediata, el equipo legal de Bar Baktas emitió un comunicado en el cual aseguraban que todo lo relacionado con el caso sería resuelto en los tribunales. Un miembro de la familia también afirmó que este asunto debía ser tratado con la seriedad que corresponde y que se esperaba que la verdad prevaleciera por encima de cualquier ataque mediático o emocional. Las palabras de su abogado fueron claras:
nuestra prioridad es demostrar la verdad con hechos, no con declaraciones emocionales. Sin embargo, las tensiones continuaron escalando. Se comenzaron a filtrar más detalles sobre las posibles razones detrás del conflicto, sugiriendo que la pelea no era únicamente de índole personal, sino que existían intereses económicos y disputas sobre negocios en los que ambos involucrados tenían cierto grado de participación. Aparentemente, Yamur y la familia Bhakta se habían asociado en proyectos relacionados con el mundo de la moda y la promoción de marcas a través de las redes sociales, pero algunos desacuerdos comerciales habrían sido el punto de quiebre. Por otro lado, algunos expertos en relaciones públicas y marketing digital comenzaron a especular sobre cómo esta disputa podría afectar las carreras de ambos. Yamur, siendo una influencer consolidada, tiene una gran base de seguidores que la respaldan incondicionalmente. Sin embargo, la exposición negativa podría tener efectos en su imagen. La familia Bhaktas, por su parte, también ha estado envuelta en escándalos previos, lo que podría hacer que la opinión pública sea más crítica en este tipo de situaciones. El ambiente en la entrada del tribunal era tenso. Reporteros, cámaras y curiosos se agolpaban esperando más declaraciones, mientras la familia de Bar Bhaktas llegaba acompañada de su equipo legal. Aunque se negaron a dar declaraciones extensas, uno de sus abogados afirmó que todo se aclararía en la corte y que no iban a caer en provocaciones mediáticas. Nuestra prioridad es demostrar la verdad con hechos, no con declaraciones emocionales, dijeron con frialdad. La audiencia se llevó a cabo bajo estrictas medidas de seguridad, ya que el caso había atraído la atención de los medios de comunicación y se temía que pudiera haber altercados fuera del tribunal. Yamur, al igual que la familia Bhaktas, se encontraba en una situación complicada. La posibilidad de un juicio público ya no solo dependía de las pruebas físicas o documentales, sino también de la percepción pública. En este tipo de casos, la narrativa que se construye en los medios puede tener tanto peso como cualquier declaración oficial. El juicio continuó durante semanas, y los detalles fueron desvelándose poco a poco. Mientras tanto, las redes sociales no dejaban de comentar sobre cada nuevo avance, con muchos usuarios tomando partido y creando hashtags para mostrar su apoyo a uno u otro bando. El hashtag #JusticeForYamur se convirtió en tendencia, mientras que los seguidores de la familia Bhaktas usaban #TruthForVarisBhaktas. Los comentarios y debates en línea fueron incesantes, con seguidores y detractores de ambos lados tratando de convencer a los demás de que su versión de los hechos era la correcta. Este caso está lejos de llegar a su fin y sin duda seguirá generando titulares. ¿Será Yamur Yüksel capaz de demostrar su verdad ante el tribunal? ¿O la familia de Bar Bhaktas logrará limpiar su nombre? Nosotros seguiremos informándolo sobre todo lo que ocurra en este impactante enfrentamiento judicial. Así que no se olviden de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna actualización. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Los leemos en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.